Bueno, no podíamos dejar de hablar de esto, de una de las cosas más importantes que están sucediendo en estos tiempos. O sea, el tiempo de la comunicación de inmediato, el tiempo de la comunicación moderna, de las redes sociales, donde todos los secretos y todos los misterios son ventilados ahora al viento, sin limitaciones. La hora de los pueblos, pero de los pueblos que se expresan, que vierten sus sentimientos, que pueden esparcir sus ideas y que pueden comunicar todo lo que pasa en el lugar más recóndito y más remoto. Una verdadera revolución de la relación humana. Y nosotros que estamos justamente inaugurando esa época, a pesar de ser de otro tiempo y de otra época, es un sistema, es un medio, es una oportunidad, es una ocasión para festejar, porque hemos salido de la mordaza que nos obligaba a la marginación, o sea, a la falta de comunicación, los que no teníamos acceso a decir nada a nadie y que nadie nos escuchara. Entonces ahora nosotros podemos ingresar en la cultura, en la política, nosotros no necesitamos títulos, ni siquiera que nos acepte nadie. Cosa increíble, ha traído este movimiento de comunicación social una liberación. O sea, ha aparecido el verdadero sentimiento y el verdadero pensamiento de las nuevas generaciones. Y nosotros que venimos del pasado, de ese tiempo de mordaza obligada, de limitaciones aceptadas, porque ¿a quién le ibas a reclamar? ¿A dónde te iban a permitir una oportunidad para reclamar, para denunciar, para explicar, para celebrar incluso? No había oportunidad. O sea, nosotros éramos de las grandes mayorías, esas grandes mayorías silenciosas que nos decían, porque no teníamos manera de expresarnos. Y hoy nosotros ingresamos alegremente y nos comunicamos con todo, incluso sin tener las capacidades ni las virtudes ni la preparación que a veces se requiere, ese ordenamiento social, cultural, o sea, un determinado límite de un nivel de respeto hacia el prójimo, hacia el semejante. Ingresamos y ponemos la cara y decimos lo que se nos canta. Y a veces inoportunamos a muchos y a veces realmente le creamos verdaderos problemas. O sea que el discurso, por ejemplo, autorizado de los maestros, el discurso autorizado de los intelectuales, que eran intocables, o sea, lo que ellos decían había que aceptarlo. Y ahora, pues este medio, este modo, esta nueva modalidad hace que desenfrenadamente, incluso muchos ingresen a tropeles y produzcan más, digamos, desencuentros que virtuosos acercamientos. Pero de esa cantidad de vorágine de pensamiento tenemos que sacar conclusiones malas y buenas, positivas y negativas. Por ejemplo, para los políticos nosotros venimos a hacer realmente una piedra en el zapato, porque ya el político está a la altura de nosotros. Nosotros sale un político y nosotros salimos en bandada a rebatirle si no estamos de acuerdo, o a aceptarlo. Es decir, podemos hacer en un momento, en un día, lo que antes se tardaban un ciclo de tiempo. Y entonces eso trae también una responsabilidad y nos obliga a nosotros a ser cuidadosos y a superarnos todos los días, porque tenemos un juez invisible, pero que realmente nos está catalogando, porque te está esperando de nosotros todos los días mensajes. Y claro, se han derribado muchos mitos, se han tirado muchos muñecos al suelo, sobre todo, como dije antes, en la política. Los políticos ahora tienen que tener mucho cuidado y indiscutiblemente están mostrándonos sus capacidades, porque ellos tienen que salir a comunicar también. Entonces, cuando el político sale a comunicar, cualquiera lo puede rebatir.
Y lo más curioso de todo es la oportunidad que estos medios proponen. Lo que esto proporciona es virtuoso y es una cosa maravillosa que si además de inteligencia se tiene buena fe y algunas capacidades, y pueden producir verdaderos cambios que serán de estructuras todavía no conocidas, porque la necesidad genera una expresión, y esa expresión de la necesidad quizás sea el sentimiento de un pueblo que está marginado, o que ha estado relegado, o que no ha tenido oportunidades, o que está denunciando a sus gobernantes porque han sido insuficientes o incapaces de resolver sus problemas. O sea, la comunicación social hoy nos ha liberado, y entonces al liberarnos uno puede demostrar que la política ya ha sido superada, porque la expresión del pueblo y la demanda de sus necesidades supera a la promesa fatua del político de otro tiempo. O sea, hoy cualquiera con escasas capacidades, como en el caso nuestro, puede enfrentar todos los días a la opinión pública y desde un ignoto lugar, un ilustre desconocido, puede sentar su presencia y dejar un testimonio y un mensaje. Y eso es un cambio cultural. Y es un cambio que va a generar en las sociedades del futuro la diferencia. Y entonces se van a cortar las distancias y se van a evitar los privilegios, porque ya no va a haber privilegios, sino un estudioso cualquiera de cualquier lugar del mundo que tenga curiosidad, capacidad, abnegación y honestidad puede expresarse y puede enviar mensajes que realmente sean tomados en consideración, y a veces, ¿quién te dice que cambian incluso las estructuras obsoletas de otros tiempos? Por ejemplo, el caso nuestro, porque para ir no hay más lejos. Nosotros hoy estamos, desde hace un tiempo relativamente corto, ingresando en un campo que prácticamente era desconocido. O sea, nosotros de alguna manera o en una expresión somos los pioneros en esta manera de comunicar. O sea, hay muchos ya comunicadores, una cantidad, pero nosotros venimos haciéndolo desde hace prácticamente, no tan asiduamente como ahora, pero desde hace 10 años ya venimos pergeñando la comunicación de este tipo. Estoy hablando de la política, estoy hablando del problema social, estoy hablando del problema cultural. Y entonces estamos reclamando, o estamos ofreciendo más que reclamando, y identificando o determinando cuáles han sido las falencias. Y pues nos ponemos en igualdad de condiciones, e incluso podemos cuestionar a un proyecto político que no nos ha representado, o no nos ha dado, o no nos ha sido útiles en relación a la necesidad que demandábamos. Y entonces eso es maravilloso, porque obliga a los preparados, a los intelectuales, a los profesionales a perfeccionar sus ofertas y a ofrecer a la gente cosas concretas y reales, porque si no saben que van a ser condenados a través de la denuncia. Es decir, por ejemplo, nosotros ahora estamos más allá de la política. Estamos ingresando en el quehacer nacional en la Argentina y estamos hablando de cosas mucho más allá de la política, porque nosotros no necesitamos hacer campaña. Estamos hablando de las necesidades que hay que cumplir, o hay que llenar o hay que resolver. Y entonces hay un problema, y ese problema nosotros lo tratamos todos los días como si nosotros tuviéramos un podio oficial. Y sin embargo somos gente del pueblo, incluso sin la capacidad y la presentación cultural que se requiere para, en otro caso, hubiera sido requerido y necesario. Entonces hoy podemos reclamar y podemos sugerir y proponer cosas que antes no había medios ni posibilidades de hacerlo. O sea, la comunicación social es maravilloso porque tiene una cantidad de virtudes que realmente superan incluso hasta ahora lo que nosotros hemos hecho, nosotros hemos realizado. Y creemos que el desafío a partir de estos instantes, de estos tiempos, va a ser muy superior a todos los desafíos que ha tenido
digamos, el pueblo, porque el pueblo ahora hace presencia, el pueblo se presenta, el pueblo emite mensajes y escucha y reacciona, y esas reacciones pueden ser extraordinariamente importantes porque pueden encontrar eco en los lugares donde antes no se enteraban del problema que esa gran sociedad, esa gran mayoría soportaba, que era la humillación, el escarnio, el castigo, la injusticia, la depredación de sus valores, el robo de sus derechos. No había derechos, no había manera de reclamarle a nadie, había que callar y aceptar. Entonces, fíjate cuánto cambio. Y claro, estos medios también permiten vender, pero no vender fruta y papas y verduras y lechuga. Podés vender ideas, o sea, podés poner ideas a consideración que antes era imposible hacerlo. Y eso crea la diferencia entre un antes y un después. Y sobre todo porque ha habido algo que realmente siempre ha estado latente en todos. Todo el mundo quería vender su pertenencia, quería vender su estatus, o sea, quería hacerse conocer. Había necesidad de orgullo, había necesidad de reconocimiento, y no había posibilidades de lograrlo. Porque si vos no eras un privilegiado y estabas en un núcleo de privilegio, vos no tenías oportunidad de mostrarte cómo eras y si tenías algunas capacidades. Pero también ingresaron los cholulos, aquellos que andaban en busca de presencia, en busca de ser reconocidos, en busca de que halagaran sus vanidades. Y también han aparecido una cantidad de expresiones de todo índole, pero han aparecido los artistas y los intelectuales, y han aparecido los poetas y los cantantes y los líricos y los que tienen ideas, y los que traen enseñanzas, y los que nos enseñan a través de estos medios cosas que realmente nosotros nunca hubiéramos ido, ni hubiéramos tenido la oportunidad de llegar a conocer. Lo más importante es que muchísimos hemos llegado a ser, de ser un no nadie, a ser un personaje. A que la gente quiera averiguar qué piensa este señor, esta señora, este individuo, sobre tal tema y qué le podemos hacer como pregunta y es mañana esperar la respuesta. O sea, fíjate que hoy ya no necesitas que te publiquen en un periódico importante y que te tomen en cuenta, porque vos llegás a ser importante a tus semejantes. O sea, ya no necesitas ser un ignoto desconocido. Eso de que si no figurás en Google no existís, no es cierto. Es virtuoso que figures en Google porque si te ponen en Google, si googlean y resulta que se encuentran con una sorpresa que vos ya sos un personaje, pues qué bien, pero eso también no te creas, es una trampa. Porque si vos sos un personaje, tenés que estar a la altura de las expectativas que has declarado, o que has propuesto, o que has presentado. Entonces, fíjate cuántas cosas que se manejan con estos medios de comunicación, y cuántas cosas que se podrían llegar a hacer. Porque ¿sabes qué? Desde acá puedes hacer propuestas y no tienes límite. Por ejemplo, nosotros ahora estamos ofreciendo, fíjate vos qué cosa, ¿cómo lo hubiéramos hecho antes? Que desde el pueblo, o sea, desde la cantidad de gente que tiene capacidades y que lo puede mostrar, pueden generar y sugerir, crear fuentes de trabajo cuando los políticos están agotados de ideas. Y vos ves en todo el arco político de nuestro país que nadie habla de cómo generar fuentes de trabajo. Y fíjate que cada día el país cae y entra más en mayores decadencias. Y sin embargo el pueblo está ofreciendo posibilidades de generar 1 millón de fuentes de trabajo. Y sabemos cómo hacerlo y podemos explicarlo por estos medios. Pero también podemos explicar cómo podemos, en la pobreza y en las limitaciones, crear posibilidades para que ese pueblo se manifieste y se realice y no vuelva esperando y no permanezca esperando la dádiva o que la providencia o el político de turno te envíe un programa de asistencia social. O sea, vos podés proponerle a la sociedad, eso es lo extraordinario, cómo te puede la sociedad asociarse con vos.
No que te dé ayuda ni que te dé limosna, sino pues decirle, yo estoy capaz, porque tengo la capacidad y la fuerza de mi trabajo y la voluntad de hacerlo, y te exijo porque vos podés hacer esto, que tenés riqueza dormida o que tenés tu riqueza escondida en paraísos fiscales, invertirla en tu patria, en tu tierra, que aquí te va a responder la gente con honestidad y con trabajo. O si no podés agarrar y te esquilman como te esquilman los mercados, que te sacan los supermercados la cabeza porque te cobran precios exorbitados, siendo que a los que producen esos artículos, por ejemplo, todo el tema de la verdura, de la fruta y de la canasta familiar, que producen una lechuga y la venden a $1 y vos vas la misma lechuga esa, la ves en una góndola de un mercado que vale 20 o 25 o 30 pesos. ¿Y quién se queda con esa ganancia en el camino? Y además esos supermercados son grandes corporaciones que se llevan millones de dólares de beneficios anualmente o diariamente, por decirlo de alguna forma, siendo que nosotros pudiéramos disfrutar de esa gran bonanza y poner en la canasta familiar, o sea, en la mesa de nosotros, de nuestro pueblo, la comida en la mitad de precio. O sea, mirá la cantidad de cosas que podemos hacer con los medios de comunicación y podemos mostrar la evidencia, porque además de proponerlo, nosotros podemos lograr convencernos y comunicarnos con gente que nosotros ni siquiera soñásemos alguna vez que no hubiéramos poder comunicarnos con ellos. O sea, dentro de toda la limitación que tiene la cultura nuestra de pueblo, también nos hemos expandido de una forma exponencial. Y fíjate vos, de alguna manera estamos tallando a la misma altura de los que profesionalmente hacen política. Y también podemos denunciar a los corruptos, podemos denunciar a los traidores, podemos denunciar a los incapaces, a los ineptos. Y podemos vanagloriarnos de que realmente logramos que nos escuchen. Fíjate cuántas virtudes y cuántas posibilidades que se han abierto con estos medios de comunicación masiva y sobre todo con esta forma de que las redes sociales están en nuestras manos. O sea, el futuro de acá en adelante va a ser totalmente distinto a todo lo que ha sido previsto, porque todavía es desconocido hasta dónde se puede llegar. Pero con la muestra que tenemos y en apenas unos pocos años hemos avanzado tanto y nos hemos desprendido de los cepos que nos contenían, imagínate lo que pudiéramos hacer. Vos sos parte de ellos, vos no sos un extraño, vos sos uno de los que están acá y que ya has aprendido a comunicarte y has aprendido a oír y hacerte oír. Y entonces es extraordinario, es importantísimo. O sea que tenemos que festejarlo, pero también, hermano, te digo una cosa, tenemos que tratar de profesionalizarnos, de mejorarnos, de elevar nuestro nivel de capacitación. Tenemos que tratar de ser más tolerantes, tenemos que tratar de ser más humanos, fomentar la convivencia, el acercamiento, desterrar los odios, porque esto nos sirve para eso, para desterrar los odios, para desterrar el desencanto, para desterrar la barbarie, para denunciar a los delincuentes, en fin, para mejorar nuestra sociedad, para llegar a vivir una vida digna acorde con las tradiciones que nosotros nos ha caracterizado. En fin, hoy quería hablarte de una cosa distinta, porque también a esto hacia el acervo nuestro, también hacia nuestra cultura, nuestra identidad nacional. O sea, no solamente podemos hablar de política, no solamente podemos hablar de peronismo o de antiperonismo, y denunciar a los corruptos y denunciar a los malos gobernantes. También nosotros podemos proyectar hacia el futuro, porque podemos hacer que nos oigan, y porque podemos nosotros tener la virtud de escucharlos a gente que está muy distante y que tienen una cantidad de mensajes que serían importantes conocer. En fin, tenemos las puertas abiertas del futuro y vos estás en ello, entrando todos los días sin empujar a nadie, sin llevarte a nadie por delante. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque vos sos el primer protagonista, hermano. Así que, en fin, estamos viéndonos en todo instante porque estamos empeñados en una lucha conjunta. Y la estamos haciendo bien, no te creas, la estamos haciendo muy bien.